Cordial saludo, nosotros somos el grupo 49 del curso de manejo integrado de plagas y vamos a presentar la tarea 3 componentes del manejo integrado de plagas. Introducción. El manejo integrado de plagas representa una estrategia ecológica que utiliza herramientas de control para las plagas y que implica un menor riesgo ambiental y la salud del hombre. En la base de esta estrategia de control hay conceptos que se basan en la detección del problema y la búsqueda de alternativas viables que eviten el uso intensivo de un solo control, como es el caso, ocurre frecuentemente el control químico. Eh, el MIB entonces se basa sobre una combinación de técnicas y estrategias con fundamentos científicos con el fin de controlar grandes incidencias de plagas en los cultivos. Dentro del manejo integrado de plagas tenemos el control cultural. En este lo que se busca es realizar un diagnóstico para conocer la ecología y biología de la plaga, como también la fenología del cultivo de interés. En este se implementan diversas estrategias como la rotación y asociación de cultivos, que proporciona una diversidad aumentada, como también disfruta del mutuo beneficio entre especies. Además, algunas plantas pueden liberar metabolitos secundarios que pueden atraer a insectos benéficos, depredadores o parasitoides útiles para el control de las plagas. También se utilizan barreras naturales, como pueden ser hileras de árboles o arbustos, que obstaculicen el paso de las plagas al cultivo. También se debe hacer un control eficiente de arbences, ya que estas podrían representar un reservorio de plagas, aunque se debe tener en cuenta de no dejar descubierto el suelo. También se debe hacer un control eficiente en cuanto a los residuos de las podas y de cosecha para evitar problemas de plagas. Eh, y por último, se deben utilizar semillas certificadas sanas para proporcionar unas plantas vigorosas y libres de plagas. Ejemplos de rotación de cultivos. Bueno, aquí se puede apreciar un ejemplo de la rotación de cultivos. Como bien sabemos, las solanáceas son unas plantas muy exigentes en nutrientes, se rotarán con las umbelíferas, que por sus características de aparato radical exploran distintas profundidades y metabolitos diferentes. Se pasa desde luego a lechugas, acelgas o curcubitáceas. eh, y para terminar el ciclo se procede a las leguminosas. ¿Por qué? Porque estas tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, lo que ayuda a la fertilidad del suelo. Además, estas plantas se pueden utilizar como abonos verdes. Todo este ciclo de rotación nos permite obstaculizar el desarrollo masivo de plagas, por lo que se genera un equilibrio en el agroecosistema. Buenos días, mi nombre es David Fieso. Vamos a hablar sobre el control biológico. Se procede a la introducción de enemigos naturales, parasitoides, depredadores, para el control directo de las plagas en cultivo de interés. Para obtener éxito, se deberá implementar un monitoreo previo para conocer en detalle las especies de plaga, su biología, ecología, el grado de infestación que afecta al cultivo. Entre los microorganismos benéficos para el control biológico se encuentran insectos que puedan ser depredadores parasitoides, nematodos, virus, bacterias, hongos. Entras la tipología de control biológico, tenemos clásico, a través de la liberación de pequeñas poblaciones de enemigos naturales de la plaga, natural, o sea, un control biológico que se encuentra naturalmente en los agroecosistemas, donde hay equilibrio entre preda y depredadores. Eh, Después, el control biológico aplicado, o sea, se utilizan parasitoides o depredadores
de tipo comercial que se encuentran en venta, con el fin de reducir una determinada plaga que afecta el nuestro cultivo. Por ejemplo, un cultivo de caña de azúcar, la plaga diatrea se controla con el uso del enemigo naturale Cotesia flavipes. Otro tipo de control se hace con el uso de hongos entomopatógenos, como también virus y bacterias, que desarrollan un ciclo de infección en el contacto con el insecto plaga. En esta imagen se puede ver un ejemplo de depredador de plaga, Pitosaurus persimilis. Es un ácaro muy eficaz que desarrolla una cierta especificidad en contra de la arañita roja, Tetranicus urticae. Se puede utilizar siendo adulto aplicado directamente sobre la vegetación. Son muy utilizados en los cultivos de flores para el control de la arañita rosa. Es preferible para el control biológico llegar a tener aproximadamente desde los 20 hasta los 25 ájaros por planta, obteniendo así una buena depredación. Este tipo de ájaro, depredador, a diferencia de la arañita roja, le gusta un cierto grado de humedad para su desarrollo y depredación. Es aconsejable regar de manera aérea el cultivo por aspersión o por nebulización, para tener la parte vegetativa húmeda. Resistencia de planta a insectos. Para obtener una resistencia de planta a insectos se deberán utilizar variedades de cultivo resistentes. Esta metodología de control resulta ser desde la mirada económica la más eficaz, ya que la misma planta puede obstaculizar el desarrollo de la plaga. Y no hay también ninguna intervención ni contaminación en el medio ambiente, así como también no hay desequilibrio en el agroecosistema. La resistencia puede ser por antibiosis, o sea, sustancia producida por la planta que afecta al insecto plaga, o tolerancia, o sea, la planta tiene un grado de tolerancia, aunque la planta sufre daño físico, la producción es idéntica a un cultivo non afectado por plaga. Antixenosis, dependiendo de las características morfológicas de producción de metabolito secundario de la planta, la plaga se aleja, evitando que use a esta, la plaga, como hospedera o refugio, etc. Los mecanismos. La planta produce una barrera de protección como un estrado de cera. La planta puede desarrollar una resistencia sistémica inducida por infección por patógeno o insecto herbívoro. La presencia también como con la presencia, attraverso la presencia di microrganismi benefici nell'apparato radicale, caso del tricoderma, che sono rizobacteria promotora del crecimiento. En esta imagen se pueden ver algunos ejemplos de resistencia en plantas. Aquí se puede apreciar un ejemplo de antixenosis por causa morfológica en diversas plantas. O sea, la primera se tiene el tomate,
donde se puede observar tricomas glandulares y come dureza de los tejidos. En los repollos de color verde morado hay una producción de hojas cherosas. En el trigo se puede observar la presencia de aristas. Cordial saludo, mi nombre es Angie Yurani Roa Bejarano. Para la ecología química, pues tenemos claro el concepto y sabemos que las plantas, a través de su metabolismo secundario, pues pueden producir algunos compuestos orgánicos volátiles con múltiples funciones desde la atracción de polinizadores, dispersores de semillas, efectos repelentes contra plagas y para atraer enemigos naturales. Pues los parasitoides son unas sustancias volátiles originadas por la planta para poderse orientar y así localizar su insecto huésped. Los daños de tipo mecánico que causan los insectos herbívoros en su alimentación con la adicción de las secreciones salivales o aparato digestivo son interceptados por las plantas que empiezan a sintetizar compuestos para sus defensas. Tenemos un ejemplo, es que tenemos una planta con daño, si una planta dañada por un herbívoro que emite semioquímicos, los cuales interactúan con el polinizador, un patógeno competidor o planta parásita, em, un nematodo entomopatógeno, producción de semioquímicos sistemáticos, micorrizas, herbívoros y entomáfagos. Tenemos un ejemplo que es el ejemplo de la caléndula que es atractiva para los pulgones, ¿sí? Es frecuente en plantas seleccionadas para aumentar la producción, una menor capacidad de poder atraer enemigos naturales de plagas. Pues se puede modificar la capacidad que tiene la planta de producir y pues emitir volátiles con la manipulación genética, obteniendo pues así un incremento de la atracción de los enemigos naturales de plagas. Como un ejemplo, pues es la implementación de estrategias de repulsión, atracción o pues llamado push-pull, push-pull, perdón. Esta pues es una estrategia que busca manipular el comportamiento de insectos, plaga herbívoros. Se basa en repeler plagas push fuera del cultivo de interés y simultáneamente atraerlos pull, ¿sí? Este es el término push-pull a cultivos trampa para pues así controlarlos. Y pues se pueden atraer los insectos con plantas que repelen naturalmente las plagas y pues de esta manera atraer los controladores, parasitoides y depredadores. Como se puede apreciar en la imagen, pues la caléndula puede utilizar para atraer los pulgones. eh, Se puede utilizar para atraer los pulgones pues fuera del cultivo. Siendo así, pues una estrategia push-pull, push-pull. La ingeniería genética. Bueno, tenemos que los cultivos resistentes a insectos, gracias al empleo de ingeniería genética, pues utilizan diferentes estrategias. Una de ellas, pues es la introducción de genes para obtener un control de rutas secundarias del metabolismo de las plantas involucradas en su defensa de insectos plaga. Pues son genes que pueden inhibir la producción de enzimas digestivas en insectos, genes de proteínas vegetales, lectinas y arcelinas, que tienen afinidad con los carbohidratos y que se unen a glicoproteínas de membranas, causando una disfunción de células celular de la plaga, perdón, una disfunción celular de la plaga. Los genes de quitinasas o enzimas que digiere el intestino de insectos plaga, el uso de bacterias Bacillus thuringiensis, pues que desarrolla su vida en el suelo y pues es capaz de producir sustancias proteicas insecticidas llamadas proteínas CRY de cristal o ICP de proteínas cristalinas insecticidas. Claro ejemplo para esto es el tomate, Solanum lycopersicum, resistente a las plagas por modificación genética. Pues
nos basamos en que investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, con las siglas IBMCP, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC, pues han llevado a cabo un estudio que muestra pues cómo plantas de tomate genéticamente modificadas aumentan su resistencia a la plaga del insecto tuta absoluta, una de las principales plagas que afecta pues el cultivo de tomate. A través de la introducción de genes en la planta se obtiene una resistencia a esta plaga y esto va a permitir eh, pues evitar todo tipo de tratamiento químico para el control de estas. Esta metodología de control pues se puede integrar al manejo biológico en cultivos, pues se han evaluado los efectos in vitro de un inhibidor que sería proteasa y un inhibidor de cisteína proteasa aislados de la planta de la cebada sobre el insecto tuta absoluta. Gracias. ¿Cómo están las técnicas de esterilización de insectos de plaga? Pues esta técnica es la liberación de insectos machos estériles en los cultivos seleccionados, ¿eh? Pues de tal manera que la hembra silvestre es la que acopla, no tendrá pues descendencia, ¿no? Para la esterilización se proceden pues irradiar insectos machos tanto con rayos gamma o con rayos X. Esto a causa de daños de los cromosomas de espermas y pues consecuencias a la estabilidad. Es una práctica muy amigable con el medio ambiente, ya pues que direcciona a una especie determinada que puede ser integrada con metodología pues de control biológico para la obtención de resultados, satisfacción y liberar tanto machos en cantidades adecuadas para la extensión de predios cultivados y sobre este hecho hacer que sean los periodos más largos, pues para obtener los resultados satisfactorios que se esperan. Entre pues los requerimientos, esta técnica se tiene que conocer bien qué tipo de plaga es y pues asimismo para hacer pues el control biológico y ecológico y pues mirar obviamente pues la densidad de población. Todo esto se tiene con un previo monitoreo. Un ejemplo de esterilización de plagas de plaga mosca de frutas en el Mediterráneo. Aquí como se observa pues en las imágenes, pues esta se ha utilizado ya hace tiempos con resultados satisfactorios como el control de mosca de fruta, que se llama ceratritis. Es considerada una plaga porque causa daños irreparables tanto pues en frutas como pues en vegetales, ¿no? Los machos esterilizados con rayos gamma y X mantienen la competitividad sexual alta aún siendo pues esterilizados. Con este método de control de la mosca y la fruta disminuye la población, pero pues si uno no la elimina completamente, esta puede ser presa tanto para aves y reptiles. Cordial saludo, mi nombre es Marisol Quintero. ¿Qué es el control químico de plagas? Pues es el manejo de sus poblaciones o la prevención de su desarrollo mediante el uso de sustancias o moléculas químicas. Citando a Cermelli y Díaz, dice que a través del control químico se busca eliminar el desarrollo de una plaga en el cultivo de interés con el uso de pesticidas de síntesis química. Como generalidades del control químico, tenemos que el uso de estos químicos han incrementado después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya que la conversión de las industrias bélicas en industrias agrícolas se potencializó, con la Revolución Verde se ha incrementado su uso hasta después de darse cuenta pues, de los graves impactos que generan sobre los ecosistemas naturales. Dentro de ellos tenemos pues, la pérdida de biodiversidad, tenemos la erosión de los suelos, tenemos la contaminación del aire y la contaminación de aguas superficiales, así como también las subterráneas. Con los monocultivos se ha incrementado el uso de agroquímicos, desde los plaguicidas hasta los fertilizantes.
Las sustancias químicas repelentes que pueden actuar de manera por vapor o por contacto tienen pues el fin de dar control a estas plagas. Tenemos un modo de acción dentro de lo que es importante mencionar, que es la IRAC. Entonces en la IRAC tenemos que es una clasificación. Esta pretende pues incluir todas las materias químicas, biológicas u otros que se utilicen para el control de insectos o ácaros en su defecto, en cultivos ya sean de estructuras o en medio ambiente, y estos cuentan con un registro actual internacional. Cuando hablamos de modos de acción, tenemos que se puede hacer un control por medio de ingestión, es donde aplico el producto directamente a la planta, el insecto va, se alimenta y allí pues ocurre pues la ingesta y pues su posterior control. Cuando hablamos de contacto, hablamos de que entra el producto en la cutícula de la planta y pues en la cutícula del insecto, y allí mismo pues tiene su efecto y le causa daños al insecto. Por respiración también puede ser afectado el insecto, entonces se aplica el producto y este va dirigido justamente para causar este daño en esa plaga. De forma sistémica es donde aplico el producto, la planta lo absorbe por los vasos conductores, penetra en todos los tejidos y al alimentarse el insecto pues va a tener ingestión y va a tener pues control. De forma translaminar o de profundidad pues penetran en la cutícula de las plantas, pero estos no son traslocados, ejercen su acción a través de la lámina foliar. Continuando con las consideraciones generales para el manejo de plaguicidas, pues tenemos que es importante que el lugar de almacenamiento esté alejado de lugares donde se consumen alimentos, ¿no? Debe evitar sobre todo que se ocasionen derrames o un uso inapropiado de estos químicos. Y previo a la aplicación se deben pues leer bien las etiquetas de los productos. Aquí vienen pues cómo son formulados, sus generalidades, las precauciones en general que debemos tener. Y las personas que manipulan estos productos deben utilizar un equipo de protección que sea adecuado y que cubra todas las partes de su cuerpo para evitar pues una intoxicación. A la hora de la aplicación se debe controlar la intensidad del viento para evitar derivas, que es una de las principales causas de contaminación. Acá tenemos un ejemplo de control químico en papa para la polilla guatemalteca, Tessia solanívora. Dentro de productos químicos encontramos el clorpirifos y malation. Estos se aplican por espolvoreo o asperjados a la semilla en dosis por tonelada para el control de estas polillas. Pues antes del almacenamiento, en el caso en el que pues haya infestación por la polilla, se procede a la aplicación de productos como Cayenne, que actúa directamente sobre los adultos de la polilla. Esto genera intoxicación por contacto y también por ingestión. También podemos ver que la larva se ve afectada, siendo paralizada, después muriendo por acción de este químico. Y antes de que haya ingresado pues al tubérculo. Al ser un plaguicida de amplio espectro, genera protección sobre diferentes tipos de plagas, pues principalmente altera los impulsos nerviosos y centrales y periféricos, ocasionando pues la muerte instantánea de la plaga. Continuando, tenemos una conclusión entonces del manejo integrado de plagas. Entonces, hoy en día pues es una estrategia ecológica que se utiliza o que utiliza herramientas de control de plagas que implican menor riesgo ambiental, como para la salud del hombre también y de los animales. Las plagas se clasifican según un desarrollo e incidencia, es decir que para hacer una aplicación yo debo tener claro y debo haber hecho anteriormente un monitoreo de las plagas para saber una incidencia y una severidad. Con esta información ya tomo determinaciones para el manejo de la misma. Asimismo, pues en el monitoreo se manejarán niveles de afectación o niveles de gravedad para decidir los manejos. Es así como se tienen pues estrategias más invasivas como
el uso de plaguicidas, pero esto ya sería, digamos que la última opción que deberíamos tener en consideración. Es decir, que primeramente debemos tener en cuenta pues la mirada ambiental y el sector social también. Como recomendaciones antes de utilizar o antes de realizar un manejo de producto químico, pues debemos tener un diagnóstico previo de monitoreo, ¿no? Lo que les estaba comentando. Ya que debemos saber qué plagas están presentes en el cultivo y asimismo decidir que el producto que vamos a utilizar sea para esta plaga puntualmente. Pues esto permite tomar medidas y controles más adecuados. Los manejos MIPE integrado de plagas y enfermedades y manejo integrado de arbences, MIRFE y manejo integrado de riego y fertilización deben ser evaluados de manera complementaria para obtener una sostenibilidad económica, ambiental y también del sector agrícola, ¿no? Es así como debemos tener en cuenta que los manejos que se realicen a las plagas no solamente deben ser químicos, también hay otras alternativas. Entonces, debe dirigirse pues bien este control para no generar afectaciones severas tanto en el medio ambiente como en la salud de las personas. Presento la bibliografía. Muchas gracias.